Muchísimas gracias, ingeniera Teresa García, por este importante informe acerca de nuestros climas. Ahora sí, rápidamente vamos a dar la bienvenida. Ya está en cabina nuestra primera invitada y vamos a conversar sobre el Día de la Lucha contra la Malaria. Estamos con la doctora Magali Blas, médico epidemióloga e investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en salud pública, y nosotros estamos muy orgullosas de tenerla aquí en cabina. Bienvenida a Radio Nacional. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la Universidad Peruana Cayetano Heredia por permitirnos a los docentes e investigadores ser una voz para todos los oyentes de Radio Nacional. Gracias, doctora. Antes de ir con el tema, vamos con un audio. Okay. La malaria, también denominada paludismo, es la enfermedad parasitaria causada por diversas especies de un género de protozoos llamado Plasmodium, que se transmite de un huésped humano a otro a través de la picadura de hembras de mosquitos del género Anopheles. Se producen entre 200 y 300 millones de casos cada año en todo el mundo y alrededor de 1 millón de muertes anuales, el 90% en África subsahariana y en niños menores de 5 años. Bueno, hemos escuchado este informe. Para mí, de repente hablar un poco de este tema es mucho más común, porque vivir en la selva, en la Amazonía, en los trópicos, es de repente más común hablar de este tipo de enfermedades, lo que no se escucha mucho dentro de la costa, pero que sí se está dando ya en la parte de esta parte del Perú. De hecho, sí, la malaria ha llegado a todo el país, inclusive a reportes que ha habido en Lima, malaria. Realmente nos preocupamos mucho más cuando llega a Lima, ¿no? Pero es una enfermedad que afecta mucho más las zonas tropicales y subtropicales. Ha llegado a todo el país y en el Perú principalmente es producida por 2 tipos de Plasmodium, como lo dijo tu nota, ¿no? El Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum. En el Perú, el Plasmodium es el parásito que produce la malaria. ¿Mosquito? El Plasmodium está dentro del mosquito. Ajá. Entonces lo que sucede es que el mosquito pica a alguien y le introduce el Plasmodium y así se produce la malaria. Ajá. Entonces, esta persona, al no ser tratada de malaria, es picada nuevamente por otro mosquito que se vuelve a infectar y infecta hacia otras personas. Ajá. Ahora, la malaria se transmite por la picadura de mosquito, pero también se puede transmitir de madre a hijo durante la gestación. Entonces, si yo tengo malaria, estoy embarazada, le puedo transmitir la malaria a mi bebé, y es lo que se produce, o que se llama malaria congénita. Y también puedo adquirir malaria si me transfunden sangre de alguien con malaria. Entonces son diferentes las formas de adquirir malaria, pero la más frecuente es a través de la picadura de mosquito. Es por eso que hay que realizar bastantes esfuerzos para controlar y evitar las picaduras y evitar, digamos, que se diseminen los mosquitos en el ambiente, ¿no? Caldo de cultivo donde haya mosquitos. Sí. Por ejemplo, aguas estancadas, por eso hay bastante esfuerzo del Ministerio de Salud para evitar que las personas tengan aguas que están totalmente expuestas, porque ahí es donde se reproduce, se desarrolla el mosquito. Y evitar y tener, por ejemplo, algo muy importante, siempre dormir con un mosquitero, sobre todo en las zonas donde hay transmisión de malaria, un mosquitero impregnado con insecticidas de larga duración. Eso es muy importante. Entonces, ¿han fallado algunas cosas en el Perú? Sí, han fallado. Se han duplicado el número de casos desde el 2011. ¿Ah, sí? Así es. A pesar que en el mundo, como lo dice tu nota, ha disminuido la incidencia de malaria, han disminuido las muertes en 45%, por ejemplo, sobre todo en niños de África. En el Perú, desde el 2011, se han duplicado el número de casos de malaria. Actualmente, para darte una idea, este año, hay más de 40.000 personas que han tenido malaria por Plasmodium vivax y más de 6.000 que han tenido malaria por Plasmodium falciparum, que es el más peligroso porque puede ocasionar la muerte, sobre todo en madres gestantes y niños, ¿no? ¿El Plasmodium más peligroso se puede transmitir con cualquier mosquito? Específicamente con el Anopheles. Y dentro del Anopheles, la hembra es la que transmite la malaria. ¿Cuál es el Anopheles? Es un tipo de mosquito que al picarte lo que hace es transmitir la malaria. Entonces, hay muchos esfuerzos actualmente, por ejemplo, en evitar que el mosquito, digamos, te pique, ¿no? Para eso, digamos, puedes usar mosquiteros, usar repelente. Ha habido realmente muy poca investigación en cuanto a repelentes, sobre todo... ¿Que no son efectivos? Okay. No se han desarrollado, digamos, suficiente número de repelentes o variedades que sean efectivas contra los mosquitos, ¿no? Algo interesante que va a salir el próximo año es una vacuna
contra la malaria que se llama RTS. ¿Ahorita no hay vacuna? Ahorita no hay vacuna contra la malaria que se esté comercializando. Han habido más de 100 esfuerzos de desarrollo de vacunas contra la malaria desde hace muchos años. Lamentablemente ha sido muy complicado. Pero esta vacuna, que es la vacuna RTS, se ha estudiado en diferentes regiones del mundo y se ha visto que, por ejemplo, en niños hasta 5 meses es efectiva en 35% y en niños hasta el año y medio, es decir, de los 5 meses al año y medio, efectiva en un 35%. Entonces, es una vacuna que esperamos que ya salga al mercado el próximo año y de hecho va a ayudar mucho en cuanto al control de la malaria. Pero es importante también el trabajo combinado de salud pública y salud global. ¿Por qué? Porque es un tema muy complejo. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con diagnóstico temprano de la enfermedad, tratamiento temprano de malaria, ¿okay? Trabajar con enviar mosquiteros a las zonas afectadas que tengan insecticidas de larga duración. Que hay mosquiteros que tienen insecticida que dura tanto como la vida del mosquitero. Entonces, hablamos de insecticidas de larga duración. Trabajar con las comunidades para que ellos sepan cómo prevenir la malaria. Y tener personal de salud capacitado en prevención. Que esa es una, creo que, de las grandes falencias que tenemos en el Perú. No hay personal orientado a salud pública. Nos concentramos mucho a veces en el trabajo en el hospital, ¿no? Cuando ya vienen los enfermos. Sí. Pero este trabajo en salud pública es sumamente importante. Y esa es una de las razones por las que Cayetano este año, por ejemplo, ha lanzado la primera carrera de salud pública y salud global, en el cual un estudiante que termina secundaria y está interesado en abordar integralmente estos problemas, desde el primer año de universidad va a trabajar en promoción y prevención de la salud, de malaria, dengue, chikungunya, si bien el ébola, ¿no? Con una visión de salud y no de enfermedad y a nivel de poblaciones. Entonces, gracias a Dios Cayetano ha lanzado este año la carrera y esperamos que formemos mucho más gente con este abordaje. Sí. Ahora, yo he observado algo y no sé, de repente me equivoqué. En la Amazonía, por ejemplo, los pobladores de la Amazonía están sin ningún tipo de protección. Es cierto, duermen con sus mosquiteros. Yo he estado en la chacra también con ellos. Pero no le pica o no le ataca tanto los mosquitos como a una persona nueva cuando llega. Así es. Yo llego y me tengo que bañar en repelente para no ser atacada por los izangos, para no ser atacados por los mosquitos, pero ellos están normal. ¿Acaso están inmunes ya? Sí, de hecho a lo largo de los años tú desarrollas inmunidad y por eso es que la gran mortalidad la ves en niños que todavía no han desarrollado esta inmunidad y al ser atacados por la malaria a veces fallecen, ¿okay? Pero a lo largo de los años, si te pica como un adulto, ya desarrollas inmunidad. De hecho se estima que por cada persona infectada hay 4 personas que no desarrollan ningún síntoma y es por esta inmunidad adquirida. Por eso es que la malaria, sobre todo cuando tú estás gestando, en tu primera gestación es mucho más peligrosa que en tu segunda, tercera o cuarta gestación. Pero pueden ser portadores. Así exactamente, no ese es el gran problema, porque yo puedo tener malaria, estar sin síntomas y soy un reservorio para este parásito. Ajá. Entonces yo voy por la comunidad, me pica un mosquito que no está infectado, se infecta el mosquito y le pica a otro y lo infecta. Entonces ese es el gran problema. Los asintomáticos, como tú lo dices, son un gran problema porque son un reservorio latente del parásito en la comunidad, o sea, el parásito de la malaria. Si son asintomáticos, ¿cómo vamos a saber que son portadores de malaria? Por eso es que es importante la vigilancia epidemiológica activa, y ahí iba mi comentario a tener personal de salud entrenado en salud pública y salud global, porque tú tienes que trabajar con poblaciones, ¿no? Tienes que hacer tamizaje a la comunidad, detectar tempranamente los casos, ver quiénes son los asintomáticos. Actualmente se está haciendo estudios para ver qué hacemos con esos asintomáticos. Si son asintomáticos, ¿los debemos tratar o no? Trabajar coordinadamente con la comunidad, con los comuneros promotores de salud para tener un abordaje integral, porque si se dan cuenta eso es un problema complejo. Claro, ir al campo, porque ellos creyéndose sanos no van a ir al médico. Exacto, y siguen siendo un reservorio para el parásito. En todo caso, ¿el tratamiento para un asintomático es diferente para uno que sí desarrolla la enfermedad? Sí, bueno, los pacientes que desarrollan una enfermedad, dependiendo de la zona en el mundo, tienen un tipo diferente de tratamiento. Un gran problema también que ha surgido es que los mosquitos han hecho resistencia a los insecticidas, a los repelentes, y encima el Plasmodium se ha vuelto resistente a varios medicamentos. Entonces, en el camino han evolucionado. Actualmente los medicamentos de primera línea son diferentes a los que se aplicaban antes, pero
esto es un trabajo complejo, porque tú diseñas un medicamento y hacen resistencia. Entonces, por eso es que se necesita un trabajo integrado y en masas y con diferentes estrategias para poder llegar a controlar la malaria. Vamos con un audio. El parásito se transmite generalmente por la picadura de mosquitos infectados del género Anopheles, lo que se conoce como transmisión vectorial. Existen otras vías de transmisión, aunque son mucho menos frecuentes: la vía vertical, madre a hijo durante el embarazo, y la transfusional, transfusión sanguínea, accidente de laboratorio, jeringuillas en los adictos a drogas intravenosas. Si bien es cierto, podemos hablar de esta enfermedad, pero mucho más en la Amazonía, mucho más en climas tropicales. Así es. Pero ya lo tenemos también aquí en nuestra capital, en diferentes partes de la costa y sierra. ¿Cuál es la forma más eficaz de prevenir para la población en general? Porque nadie está libre de esto. Así es. Bueno, uno, informarse, educarse cómo se transmite el mosquito, cómo se transmite el parásito de la malaria, ¿ok? No tener recipientes con agua en el hogar, cubrirlos, lavarlos adecuadamente, lavar todos los recipientes, no tener agua con floreros con agua. Tratar en las zonas donde hay alta cantidad de mosquitos y transmisión, no salir de preferencia en las noches, bañarse, si se va a bañar uno al medio ambiente, como en la selva hace bastante calor, tratar de hacerlo de día, usar siempre para dormir mosquiteros impregnados con insecticidas, de preferencia de larga duración, ¿okay? Y trabajar activamente con la comunidad para poder educar a todas las personas sobre las formas de cómo evitar contraer malaria. Los síntomas son dolor de cuerpo, fiebre. Bueno, tenemos varios síntomas, ¿no? Empieza con dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, ¿no? Y esto puede durar por un periodo de días. Algo importante que mencionar es que la malaria, a veces el parásito se aloja en el hígado y luego se puede alojar ahí por años, y luego vuelve a aparecer, y esto puede demorar 2 a 5 años. Entonces, lo ideal es reconocer quién está infectado, tratarlo inmediatamente para que esta persona se cure y no sea un reservorio. ¿Cuánto dura el tratamiento? Días. Días. El tratamiento solo dura días. O sea, pero sí. si te detectan malaria, te sanas. Sí, la malaria es una enfermedad que se puede curar. Afortunadamente en el Perú la tasa de letalidad es menor a 0.1%. Pero cuando tú te infectas de Plasmodium, te demora meses en recuperarte. Entonces, la malaria es una enfermedad de zonas, como tú lo has dicho, pobres, áreas rurales. Entonces, empobrece mucho más a esta gente, y es por eso la importancia de luchar para controlar esta enfermedad. El dengue también es transmitido por por la picadura de un mosquito. ¿Pero sí. es el mismo o es otro? Es otro mosquito. Ajá. Es el mismo que transmite el chikungunya. O sea, el dengue y el chikungunya comparten el mismo. Pero por eso es que es importante realizar un abordaje integral para luchar contra todos estos parásitos y virus que son transmitidos. ¿Deja secuelas el tener malaria? Sobre todo cuando es malaria severa en niños, sí puede dejar secuelas. Como por ejemplo, cuando la malaria le da a un niño menor de 5 años, produce lo que se llama edema cerebral, hinchazón del cerebrito, y puede tener problemas al hablar, problemas al caminar. Entonces, es importante poder, por eso, controlar la malaria, y afecta mucho más a niños menores de 5 años. O sea, les deja mucho más secuelas cuando ocurre en niños menores. Es por eso que es importante controlarla. Vamos a una pausa y regresamos con usted. Ok, muchas gracias. 10 de la mañana con 33 minutos. Estamos conversando con la doctora Magali Blas sobre la enfermedad de la malaria, que es transmitida a través de un mosquito, y de las diferentes formas de prevención que usted debe tener en casa. Bueno, ya se sabe que en la Amazonía deben usar sí o sí los mosquiteros, y si le echan el repelente, mucho mejor todavía. Mosquiteros con insecticidas, sí, especialmente si es de larga duración, mucho mejor. ¿Los niños también? Sí, sobre todo con los niños. ¿No le hace mal al niño? De hecho, nadie debe dormir, ningún niño debe dormir, ni ninguna madre, ni ningún padre, obviamente, sin un mosquitero. Ya. Especialmente porque los mosquitos pican en la noche. Entonces, un niño, si le da malaria, es mucho más grave a que si le da la malaria a un adulto. Entonces, siempre dormir con un mosquitero. Y mejor si es impregnado con insecticida de larga duración. De hecho, se han hecho
campañas mundiales para enviar mosquiteros, sobre todo a zonas donde está el más del 90% de mortalidad, que es la zona de África, ¿no? Entonces, y esto ha disminuido la malaria increíblemente y ha disminuido la mortalidad en 45%. Imagínense, 45% de disminución de la mortalidad. ¿Las víctimas son más niños? Sí, mucho más, y niños, o sea, si contamos a todas las víctimas en el mundo de malaria, más del 90% suceden en África y en niños menores de 5 años. Porque es mucho más severo. Ellos no han desarrollado una inmunidad contra la malaria, entonces los afecta mucho más. Estábamos hablando de los síntomas también cuando una persona está con malaria, que vienen los escalofríos, las fiebres altas, ¿verdad? Así es. Pero ¿podría ser confundido con otra enfermedad? Sí, puede ser confundido con el dengue, la chikungunya, la fiebre amarilla. Y algo interesante de lo cual hablar es también el periodo de incubación, que es variable, entre 8 a 30 días desde que te pica un mosquito hasta que haces los síntomas, ¿no? Entonces, más o menos ese es el periodo en el cual tú desarrollas los síntomas, hasta 30 días. Es variable, como lo dije, a veces la malaria encuentra formas de ocultarse. El parásito de la malaria, el Plasmodium, se aloja en el hígado y se esconde a veces por años, 2 años, 3 años, y luego vuelve a aparecer. Entonces, por eso es que es importante realizar exámenes para ver si tú tienes o no malaria. ¿Qué exámenes se le hace a la persona? Hay 2 principalmente. Un examen con gota gruesa, que es, te pinchan de la punta del dedo y te sacan una gotita y lo ven con el microscopio. Esto obviamente requiere que en el lugar existan microscopios. Sin embargo, en los últimos años se ha desarrollado algo que se llama una prueba rápida de malaria. No sé si han escuchado de las pruebas rápidas, por ejemplo, contra el VIH. Igual, una gotita de sangre lo pones en una tirita, pones ahí la gotita de sangre y si te salen 2 rayitas es que tienes el Plasmodium. Entonces, eso, digamos, ha mejorado mucho el tamizaje. Lamentablemente, obviamente, es mucho más caro. Tiene también sus desventajas, como que yo no tengo el recuento de cuántos parásitos hay, que sí lo tengo si es que lo veo al microscopio, pero te puede decir si tienes o no malaria en zonas donde no tienes microscopio y no tienes muchas, digamos, facilidades para diagnosticar malaria. Entonces, una prueba rápida también es una muy buena opción, igual que la gota gruesa. Esas son las formas de diagnosticar malaria. Para una persona que tiene una vida sana, que es deportista, que constantemente está, como se dice, botando las toxinas del cuerpo a través de la sudoración con el deporte, si es picada por este mosquito, ¿también le afecta de la misma manera? ¿O hay personas que son más afectadas que otras? En general, si tu inmunidad está baja, por ejemplo, si tienes VIH, si estás en tratamiento contra el cáncer, es decir, tu inmunidad es baja, te afecta mucho más, ¿no?, que si tu inmunidad es óptima. Pero siempre, si van a viajar a zonas donde hay malaria, siempre se recomienda tomar profilaxis para la malaria, antes y durante, digamos, el tiempo que permanezcas en esa zona y aún así a veces después. Todo depende del país al que vas, la resistencia que hay contra determinado medicamento para elegir cuál es la mejor profilaxis para malaria que puedes optar al viajar a este lugar. Pero sí, si tú eres un deportista, te puede picar la malaria y sí, te puede picar el mosquito del anófeles y te puede dar malaria. Siempre y cuando seas adulto. También si eres niño, con mucha más razón te puede dar malaria. Si estás expuesto, no usas repelente, duermes sin mosquiteros, estás en un lugar donde hay cerca un reservorio del Plasmodium, que es el parásito de la malaria, te puede dar malaria. Tienes mucho más riesgo de que te dé malaria. ¿Hay muchos casos en Lima? En Lima se han reportado casos, pero donde hay más, sobre todo de Plasmodium vivax y falciparum, es en Loreto. En toda la zona de Loreto está muy afectada contra la malaria, y también en la zona norte del país, hablo Tumbes, Piura, es donde, digamos, se han reportado el mayor número de casos por el calor. Sí. Y ahí es importante recordar el tema del cambio climático. El cambio climático ha hecho que las temperaturas se eleven y zonas que antes no eran propicias para que se desarrolle este parásito, ahora lo son. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado a donde vayamos, porque, digamos, yo me puedo contagiar de malaria en cualquier lugar del Perú, mucho más en esas zonas que hemos mencionado, ¿no? Pero existe tratamiento, según lo que nos cuenta. Lo bueno es que existe tratamiento contra la malaria, pero es importante reconocer y tratarla a tiempo para no desarrollar esta forma latente, ¿no? Hay personas que a veces inician el tratamiento, lo dejan porque se sienten bien y siguen teniendo malaria, y la malaria sigue estando ahí, ¿no?, en reservorios, digamos, en estas personas que no se trataron adecuadamente. Entonces, por eso es que es importante, si se sienten mal, ir a atenderse y hacer un diagnóstico de si tienen o no malaria para poder tratarse. Malaria, dengue,
chikungunya, fiebre amarilla, hay diversas, digamos, transmitidas por mosquitos. ¿Son tratados a tiempo? La malaria te puede matar, sí. La tasa de mortalidad o de letalidad, afortunadamente en el Perú, es decir, el número de personas que mueren a las cuales les daba malaria es menor al 0.1% a lo largo de los años, si vemos las estadísticas. Pero lo que les comentaba es que la malaria te incapacita por meses. Estás con fiebre, dolor de cabeza, no puedes trabajar. Entonces, si tú eres jefe de una familia, así es. ¿Cuánto tiempo demora, por ejemplo, el estar hasta mal? 3 meses te puede demorar 3 meses. recuperarte completamente. Ya. Entonces, si tú eres jefe de familia, pobre, de una comunidad rural en Iquitos, te da malaria, no tienes con qué dar comida a tus hijos, no tienes cómo alimentarlos y te empobreces mucho más. Entonces, por eso es que es importante realizar, digamos, activismo para poder lograr controlar y eliminar la malaria del país. ¿Y la vacuna va a ayudar para eso? La vacuna solo es un factor que va a ayudar. Recuerda que la protección de la vacuna no es 100%. En el mejor de los casos, que es en la población de 5 meses a año y medio, es de 50%, pero no es 100%. Por eso es que debemos trabajar en estrategias combinadas, en la cual trabajemos con la población y con la comunidad, enviemos mosquitos, realicemos diagnósticos tempranos, oportunos de la enfermedad para controlarla en el país. Doctora, estamos realmente agradecidos por esta muy buena orientación que usted nos da en torno pues a la malaria. Decir malaria o paludismo es lo mismo, sí. Es lo mismo. O sea, para aquellos que lo conocían como paludismo es lo mismo que malaria, significa lo mismo. Pero Gracias. más emplea, creo, malaria, ¿verdad? Sí, en el ámbito académico médico se emplea malaria, sí. Muchísimas gracias a la doctora Magali Blas, médico epidemióloga e investigadora de la Universidad Universidad Peruana Cayetana Heredia. Y magíster en la Universidad de Washington. Sí, y bueno, también tengo un doctorado en salud pública. Dios mío. Gracias. Gran profesional. De nada, muchas Ha gracias. sido un gusto tenerla. Hasta luego, muchas gracias.